Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevo. ¿Qué tal estáis? Espero que todo bien. Como habéis visto en la carátula, vamos a hablar de la NBA, que ha sido muy noticia esta última semana. Como siempre, no vamos a hablar de la parte técnica, ni táctica, ni de sistemas, ni nada, sino vamos a hablar de lo que supone un poco el reto pues mental, de capacidades de los jugadores. Y creo que, bueno, pues que este mercado nos ha dado un buen material para poder hablar de ello, para poder comentar 3-4 capacidades que entendemos que los jugadores de la NBA tienen que tener. Y bueno, pues vamos a hablar de ello, vamos a entrar a valorar un poco este cierre de mercado de la NBA que cerró ayer a la noche y valoramos un poquito algunas cosas que han pasado. Vamos a por ello. Pues vamos a entrar a hablar de este cierre de mercado de la NBA que fue ayer, que estuvimos ahí en vilo hasta el final de que podía producirse algún movimiento más. Se produjo alguno importante, pero bueno, ahí está Kevin Durant, que parecía que se podía mover, pero bueno, se va a recordar toda la vida este mercado por el movimiento que han tenido Dallas Mavericks y Los Ángeles Lakers, el traspaso de Doncic a Los Ángeles Lakers, intercambiado por Anthony Davis y bueno, a un jugador más, pero bueno, principalmente con esos dos protagonistas. Bueno, ha marcado todo porque lo que ha hecho es dinamitar un poco la confianza de los jugadores, en el sentido de que, siendo un jugador franquicia como Luka Doncic, un top 3-5 como máximo de la NBA, jugador franquicia de los Dallas Mavericks, pues que se haya podido mover ese traspaso sin que el jugador se haya enterado y sin pedirlo, y además, bueno, pues con un impacto muy alto en sí mismo, porque debería estar muy enfadado. Entonces, al hilo de esto y al hilo de, bueno, pues de otras cosas que hemos visto, algo que hemos leído, vamos a hablar un poco de las capacidades que entendemos que los jugadores de la NBA pues deben tener, ¿no? Es verdad que es un mercado diferente al europeo, es una liga que igual tiene un sentido más de negocio, menos pasional. Es verdad que habrá aficiones por detrás, pero creo que no tienen la misma idiosincrasia que pueden tener las aficiones, por ejemplo, de fútbol europeas, que pues tienen más trayectoria histórica, que tienen un sentimiento más de pertenencia, más emocional. En este caso yo creo que eso no es tan fácil de unirlo, y luego que tiene un componente muy de negocio, ¿no? Y esa parte cultural creo que hay que entenderla, ¿no? Porque si no, no vamos a ser capaces de poder llegar a entender cosas que pasan. A partir de aquí, ¿qué capacidades entendemos que tiene que tener un jugador? La capacidad de adaptación. O sea, no vamos a priorizar, como muchas veces decimos, no creo que una cosa sea más importante que la otra, pero la capacidad de adaptación parece fundamental, ¿no? Y en este momento, pues todavía más, porque ya ningún jugador está a salvo de que pueda ser traspasado en cualquier circunstancia, ¿no? Entonces, la capacidad de adaptación, de moverse de un sitio a otro, que muchas veces el impacto incluso no es tanto en el juego o en el equipo, que también, sino que el impacto es muy emocional respecto a la familia, ¿no? Al tener que mover la familia, si tienes hijos todavía más, el hecho de haber estado vinculado mucho a una ciudad y tener que moverte a otra, tener que mover todo. Y bueno, pues en ese sentido entendemos que la capacidad de adaptación a una situación es muy importante, y que estos jugadores pues tienen esa capacidad muy desarrollada, ¿no? En este sentido, Schroeder, uno de los jugadores que ya lleva unas cuantas temporadas en la NBA, un jugador alemán, que ya ha pasado por 8 equipos en 4 temporadas y solo en 12 horas ha pasado por 3 equipos, estaba en los Warriors, ha pasado a Utah Jazz, y de Utah Jazz ha terminado en Detroit Pistons. Hablaba un poco de la esclavitud moderna, ¿no? Que entendía, por un lado, deportivamente cómo podía haber movimientos, pero por otro lado, humanamente, pues cómo se mueven los jugadores, pues muchas veces como una, entre comillas, mercancía, ¿no? Entonces, un jugador de este estilo, que bueno, tiene cierto rol en la liga, pues que haya pasado por 3 equipos, nos da a entender qué capacidad de adaptación tiene que tener un jugador a poder moverse de un lado para otro, ¿no? Incluso hemos visto algunas circunstancias de jugadores que están calentando para jugar el partido y se tienen que ir porque han sido traspasados, ¿no? Esa capacidad de adaptación es muy alta en la NBA, y tiene que ser muy alta, y no puedes estar mucho rato pensando en lo que ha pasado y si estás o no enfadado con esa situación. Te tienes que adaptar lo antes posible. Entonces yo creo que ese punto es el primero, ¿no? Esa parte de capacidad de adaptación. Segundo, la capacidad mental que tienen, ¿no?, estos jugadores. Yo creo que estamos viendo cómo las estrellas que se han ido moviendo en los últimos años en la NBA
qué mentalidad tienen, ¿no? Pues que si queremos empezar por LeBron James o Stephen Curry o Kevin Durant, si vamos más atrás, pues Michael Jordan, ¿no? ¿Qué mentalidad tienen? Vemos ahora Jason Tatum también en Boston Celtics. Ha habido un documental en Netflix en el que hablaban con seguían a 5 jugadores y se veía un poco la mentalidad que tiene. Y creo que de esos 5 jugadores que han o esos jugadores que han seguido, no sé si son 5, son LeBron James, son Jason Tatum, son Butler, está Anthony Edwards y Sabonis, sí, son 5. Entonces, ¿qué diferencia hay entre ellos? Entre la mentalidad de algunos y la madurez también de algunos, ¿no? Entonces, ¿cómo para poder llegar a ser, no una estrella, porque Doncic es una estrella en la NBA, pero sí a poder ser un jugador que gane anillos, que repita anillos, que arrastre a una franquicia a ganar anillos, aunque es verdad que estuvo cerca de ganar en la última temporada, que quedaron en la final? Si entramos un poco a valorar ese traspaso que ha habido, ¿no? de Doncic a los Lakers, ¿por qué se ha hecho? Creo que a nivel europeo, a los jugadores europeos, aunque ganen algún anillo, pues ha ganado Doncic, ha ganado Jokic, ha ganado Antetokounmpo, como todavía les falta ese punto, creo que americano de Michael Jordan, de Kobe Bryant, de LeBron James, de tener esa capacidad de trabajo. Y hay, por ejemplo, se ha puesto muchas veces de ejemplo, ¿no? Mira, Jokic está bebiendo cervezas con sus amigos y estos trabajando en el gimnasio. Sí, y Jokic es muy buenísimo, extraordinario jugador, probablemente ahora también top 3 y para muchos el 1, pero estas carreras hay que verlas un poco a largo plazo, no a corto plazo, ¿no? También tenemos que ver cuántos años ha estado Jokic en la NBA, cuánto tiempo lleva estando a este nivel, cuánto va a aguantar a este nivel. Entonces, esa capacidad mental que creo que es muy americana en ese sentido, del trabajo que tienen, de cómo ellos mismos alimentan su propia leyenda, pues la importancia que tiene esa capacidad mental, ¿no? Y ya unido a esto, que diría un poco la tercera capacidad que tiene, la capacidad de trabajo. Aquí está, bueno, pues como os decía, un poco el vídeo viene a raíz de este movimiento de Jokic, sin saber, porque no se sabe realmente por qué ha sido el traspaso. Uno de los comentarios son pues la capacidad de trabajo que tiene Jokic, la forma física que tiene, Doncic, las lesiones que está teniendo. Bueno, vemos que para mantenerse ahí la capacidad de trabajo es algo fundamental. Igual tendríamos que haberlo puesto, no, yo creo en esa línea, ¿no? Tienes que tener esa capacidad mental y con esa capacidad mental tienes que llegar a ese punto de trabajo, ¿no? Esa capacidad de trabajo continuo, de gimnasio. Hoy leía unas declaraciones de Shaquille O'Neal que decía que Doncic gordo es mejor que el 99,9% de los jugadores exteriores de la NBA. Y es posible, no estamos hablando solo de talento, estamos hablando de hacia dónde llevas al equipo. Porque probablemente, si vemos las eliminatorias anteriores de la NBA, es verdad que Doncic da un grandísimo nivel, pero da un grandísimo nivel atacando. No vemos igual lo mismo defendiendo y puede que eso sea lo que falte. Puede ser, no digo que sea eso y que sea ese el motivo, porque no sabemos cuál es el motivo del traspaso, pero al final el hecho de ver en Doncic cierta bastante mejora en cuanto a su capacidad de trabajo y saber que a Dallas le tocaba pagarle 300 y pico millones, el tope que podía llegar a un jugador que igual no estás viendo, que se cuida tanto, que tiene esa capacidad de trabajo, que no tiene esa mentalidad tan férrea como puede tener un LeBron James, ¿no? que hemos visto en unos documentales cómo sigue, ¿no? O incluso Jason Tatum, ¿no? También que hemos visto esos documentales. Estamos hablando un poco de lo que se está contando porque no estamos en el día a día, pero cómo esa capacidad de trabajo también es fundamental, ¿no? Y creo que hay una parte ahí que cuando hablamos de esta capacidad de trabajo, no porque meten mucho trabajo, porque se cuidan mucho, al final no es tanto que tengan ese punto de capacidad de trabajo, sino que termina siendo una filosofía de vida, ¿no? Cuando hemos hablado muchas veces de la mentalidad Mamba, hablamos de eso, ¿no? De que al final lo que estés haciendo no sea una obligación, entre comillas, o no sea lo hago para conseguir esto, sino porque entiendo que eso forma parte de mi vida y cómo quiero vivir, ¿no?
me salto un poco al fútbol, ¿no? Pero tenía que escuchar la entrevista a Cristiano Ronaldo y decía, yo voy al gimnasio porque tengo un compromiso, pero porque también creo que esto me viene bien a mí, ¿no? Y yo me siento bien. Y por supuesto que a veces no tengo ganas, me da pereza, a veces estoy más triste, a veces estoy más enfadado, pero al final el compromiso me lleva a ir al gimnasio, ¿no? Yo creo que esa capacidad de trabajo creo que es la que lleva un poco a las grandes estrellas a estar durante tanto tiempo siendo tan regulares en un nivel muy alto de exigencia. Y no es tan sencillo. Bueno, luego hay una parte genética, por supuesto, y una parte de interior, ¿no? Por mucho que hagamos lo que hace LeBron James, no vamos a ser LeBron James, eso está claro. Pero sí que podemos llegar a un nivel muy alto y poder llegar a cosas muy top que pueden llegar, ¿no? Y luego el tema es si me compensa o no me compensa, o si quiero o no quiero, ¿no? Entonces, creo que estas tres capacidades creo que se han visto muy latentes en esta semana, en estas 2 últimas semanas, con la capacidad de adaptación a esos movimientos, con la capacidad mental de ser fuerte a la hora de estar en esas mega estrellas, y la capacidad de trabajo, bueno, pues unido a la capacidad mental, esa capacidad de trabajar. Así que nada, bueno, ha sido un cierre de mercado fantástico, maravilloso, es una gozada ver qué hay detrás de todo esto, cómo se desarrollan todas esas partes, no tanto dentro del juego, sino lo que es fuera de mercado. También hemos visto o hemos podido analizar las capacidades de comunicación de los general managers, lenguajes no verbal de entrenadores cuando están en una rueda de prensa, y como Jason Kidd, cómo estaba soportando la rueda de prensa junto al máximo responsable de Dallas cuando está comunicando por qué han traspasado a Doncic. Bueno, hay muchísimas cosas enriquecedoras que nos da mucha información y que habla mucho de todas estas cosas que estamos hablando, de la mentalidad, de la comunicación, de los equipos de alto rendimiento, del liderazgo, de todo esto. Tenemos ahí un reto muy, muy interesante, el liderazgo de LeBron James con Doncic, cómo se va a repartir, cómo va a funcionar Dallas sin Doncic y con otras estrellas, cómo va a reaccionar Kevin Durant ahora ante el no traspaso. Golden State Warriors llega Butler, que yo tenía una concepción suya y en el documental de Netflix me ha cambiado un poquito para peor de lo que yo pensaba. Y bueno, pues que tenemos en la NBA muchas cosas por delante. Y nada, pronto vendremos con otro vídeo. Probablemente voy a hacer un vídeo de la NFL, que el domingo es la Super Bowl, y vamos a hablar un poquito también de lo mismo, de liderazgos, de equipos, de cómo funcionan. Hablaremos de los quarterbacks y bueno, pues creo que en estos momentos hay ciertos puntos de actualidad que vamos a poder aprovecharlos. Así que nada, espero que os haya gustado. Ya sabéis, si os ha gustado, darle me gusta. Si estáis suscritos, pues poder compartir con los demás, y si no estáis suscritos, pues suscribiros. Ahí vamos creciendo el canal, ya estamos en 1000, ya hemos pasado los 1000 suscriptores, que era un punto importante, así que nada, vamos a seguir escalando. Nos vemos pronto, chao, chao.